El desarrollo del curso de una tesis, el caso tesis 1, tiene como meta la elaboración de un proyecto. Ese proyecto tiene una estructura, tal como lo hemos señalado en distintas conversaciones. Elegir el tema, planteamiento del problema, los objetivos, el desarrollo del marco teórico y la última parte, que es la que vamos a analizar, que es el diseño de investigación. Acá la palabra diseño es la palabra que de alguna manera tenemos que saber cuál es su significado. Y podemos afirmar lo siguiente: concibe la estrategia de la investigación. Es decir, ¿qué significa que concibe la estrategia de investigación? Es cómo el conocimiento va a abordar los objetos y los fenómenos singulares. Por ejemplo, si yo digo de que la red informática ayuda al servicio comunitario, tengo que preguntarme sobre la red informática. ¿Cómo voy a estudiar la red informática? ¿A través de qué método? ¿A través de qué forma? ¿Y cómo voy a saber si la población está satisfecha o no? Por ejemplo, entonces tengo que buscar mecanismos a través de los cuales me permita saber que este interrogante, que esta hipótesis tiene que ser comprobada en la realidad. En consecuencia, hay tres niveles a través de los cuales nosotros podemos investigar los fenómenos. El nivel exploratorio, el nivel descriptivo y el nivel explicativo, que vamos a analizar en su momento. ¿Cuáles son los elementos que constituyen la investigación descriptiva? Entonces tenemos un primer momento denominado operacionalización de la hipótesis, que tiene tres elementos: variables, indicadores y escalas de medición. En segundo lugar, las técnicas de recolección de datos que nos permiten a nosotros recoger los datos que nos ayuden después, a través de su tabulación, poder comprobar su veracidad o no. Luego, el plan de recolección, la ejecución del plan de recolección de datos y el plan de análisis, que tiene dos elementos: por un lado la tabulación y por otro lado la interpretación. Sobre el primer elemento, que son las variables, indicadores y escalas de medición, ¿cuál es el sentido de esta división? Cuando nosotros decimos una variable, por ejemplo, legislación, o decimos red informática, o decimos calidad, o decimos, por ejemplo, participación, esas variables tienen un contenido específico. Si yo hablo de participación, puedo decir, bueno, quiero saber el nivel de motivación, quiero saber el nivel de aspiración de una comunidad. Esos son los indicadores. ¿Cómo se expresa la participación? A través de indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? La aspiración y la motivación. ¿Cuál es la técnica de recolección de datos? En este caso, la escala de medición. Preguntar. ¿Cuál es el nivel que usted tiene de motivación? ¿Usted está motivado para participar en las actividades comunales? ¿Usted participa en las actividades comunales? Entonces siempre las técnicas nos ayudan a poder recoger los datos y de esa manera poderlos tabular y analizar. En segundo lugar, la técnica de recolección de datos. Acá tenemos técnicas que son instrumentos y que son interesantes desde el punto de vista del aporte que ha dado la ciencia en esto. Por ejemplo, encuestas, cuestionarios, test, entrevistas, muestreo, los aportes de Moreno sobre la sociometría, historias de vida, histografía, etnografía y muchas otras técnicas que de alguna manera nos sirven y nos ayudan y que nosotros tenemos que elegir cuál me conviene para poder recoger los datos. Y después viene el plan de recolección de datos, que es cómo yo recojo los datos y su análisis y elaboración. La comprobación de hipótesis está en la medida en que los datos recogidos me permitan comprobar la validez o no de la hipótesis. Por ejemplo,
Si yo digo, la red informática ayuda a la participación de la población, tengo que comprobarlo en la realidad. La red informática que se ha establecido ha hecho que la población participe más o menos. La legislación que tenemos sobre el medio ambiente protege más o menos. Tenemos que nosotros saber. La capacitación que se da a los miembros de una organización conlleva a mejorar la calidad más o menos. Eso es lo que tengo que comprobar. Y para comprobarlo, ¿qué necesito? Las técnicas. Entonces, en el concepto, en el trasfondo de lo que significa una variable, una propiedad y un fenómeno, es la relación que existe entre el concepto del conocimiento y los fenómenos singulares. Por eso que utilizamos las propiedades como mecanismos para poder nosotros acercarnos a poder comprobar los datos. Entonces acá tenemos un esquema que nos ayuda a poder operacionalizar una variable. Primero formulamos el problema, luego formulamos la hipótesis. Identificamos la variable independiente. Por ejemplo, la calidad. Define la variable independiente. Por ejemplo, yo puedo decir, la característica de la calidad es si da o no satisfacción al cliente. Operacionalicemos la variable. Identifico su propiedad medible. Por ejemplo, satisfacción. Y por otro lado, acceso rápido al producto o servicio. Determine cómo se manifieste la variable para convertir la misma en un indicador. ¿Cómo se manifiesta la satisfacción? Si la gente, en el transcurso del tiempo, está más satisfecha que antes del servicio que se presta. Y por otro lado, la rapidez del servicio, ¿es más rápido o no? Ya tenemos la forma en que nosotros que podemos medir aquello que nos hemos planteado como calidad. Y además, estos elementos nos permiten poder nosotros armar la investigación de campo y sobre todo la comprobación de la hipótesis. Un elemento que quiero transmitirles es que toda hipótesis puede tener diversas formas de comprobación. La primera, cuando es descriptiva. Cuando es descriptiva, estamos solamente hablando del desarrollo de una variable. Por ejemplo, yo puedo estudiar el crecimiento demográfico. Es una sola variable. Puedo relacionar una relación entre dos variables, como puede ser red informática y participación poblacional. Legislación y mejoramiento de la calidad. Ahí tenemos dos variables. Esa es una relación correlacional. Puede ser explicativa. Es explicativa cuando la variable independiente influye en la variable dependiente. Es causa. Por ejemplo, puedo decir, la capacitación influye en el mejoramiento de los servicios de una municipalidad. Ahí tenemos un nivel explicativo. Pero hay un nivel explicativo, puede ser de dos maneras. Puede ser experimental o no experimental. Decimos que es experimental cuando yo tengo un grupo control y un grupo testigo. Esto se da mucho en el caso de la medicina. Por ejemplo, en el caso de la medicina, la aplicación de determinadas vacunas a un grupo, si mejora ese grupo en su enfermedad, entonces decimos que es causa. Generalmente en nuestras investigaciones, mi recomendación es buscar que sea no experimental, que sea explicativa, pero no experimental, porque ahí nos encontramos con dos grupos. Si no, tendríamos que tener dos grupos, el grupo control y el grupo testigo. Entonces, en el diseño que nosotros estamos desarrollando, lo importante es que cada uno de los elementos lo podamos nosotros visualizar claramente para poderlos aplicar a nuestra investigación. Voy a hacer una síntesis de todos estos elementos para que esté claro cuál es el concepto final acerca de lo que es el diseño.
El diseño es una estrategia del conocimiento para poder identificar un dato. Para que ese diseño pueda desarrollarse, primero tenemos que definir el método. Si va a ser un método cuantitativo o un método cualitativo. Si va a ser un método a través del cual voy a medir las variables o va a ser un método a través del cual voy a interpretar subjetivamente. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar la edad de los alumnos estadísticamente que estudiar, por ejemplo, la historia de vida de una población excluida y de acceso y que ha tenido acceso a la inclusión social o ha tenido acceso a su participación en sus niveles de vida. Son dos enfoques. En segundo lugar, tenemos que tener claro los niveles. Todo diseño debe definir si el nivel va a ser descriptivo, y es cuando nosotros describimos una variable, es cuando nosotros analizamos la frecuencia de una variable. Si va a ser correlacional, cuando nosotros correlacionamos dos variables. Por ejemplo, yo digo, ¿qué relación existe entre la red informática y la participación de la población? Solamente quiero ver la relación, la correlación. En tercer lugar, tengo que definir en el nivel su nivel explicativo. Es decir, si es experimental o no experimental. Y denominamos explicativo porque X como variable es causa de Y. Luego tenemos que definir bien claro lo que son las técnicas. En las técnicas, que son los instrumentos, que se ha avanzado mucho en esto, tenemos nosotros técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Las técnicas cuantitativas, por ejemplo, la encuesta, el cuestionario, el test, un índice, son aspectos medibles. O las técnicas cualitativas, como por ejemplo la entrevista, una historia de vida, la observación participante o no que una persona tiene en el proceso de investigación. Una vez que nosotros hemos definido la técnica, en la cual aparecen las escalas de medición que nos sirven para recoger los datos, recogemos los datos y hacemos nuestro plan de análisis. En el plan de análisis analizamos cómo interpretamos esos datos. Inclusive los podemos formular en tablas de frecuencia o tablas de contingencia cuando es un cruce de dos variables. Inclusive podemos poner gráficos. En consecuencia, ¿cuál es el objetivo final del diseño? Es comprobar la hipótesis. ¿Cuál es el objetivo final de una investigación? Que nuestro aporte a la creación científica lleve a la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia en una investigación? Cuando comprobamos la hipótesis. ¿Y cuál es el elemento del proyecto que nos permite la evidencia de una hipótesis? El diseño. Por lo tanto, como resumen final, podríamos nosotros señalar lo siguiente. Un proyecto es una creación personal donde se utilizan los elementos del propio talento humano para tratar de descubrir aspectos de la realidad que sean importantes dentro del área de la maestría como aporte a la ciencia. Y por otro lado, el uso de un método. El método tiene partes muy claras. El método tiene elección del tema, problema, objetivos, marco teórico y diseño. Todo proyecto que sea desarrollado de esta manera tiene la garantía de su éxito final. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el objetivo y la meta de todo participante en una maestría? Graduarse. ¿Cómo alcanza su graduación? A través de un proyecto que le va a ser punto de partida del desarrollo de una tesis.